Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de síndromes coronarios. Cuando hablamos de estos síndromes debemos recordar la irrigación coronaria y recordamos de la siguiente manera: el corazón está irrigado por las arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La coronaria izquierda irriga la porción anterior y lateral del ventrículo izquierdo. La parte anterolateral del tabique interventricular, el músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo y la pared lateral del mismo ventrículo. Tenemos también la coronaria derecha, que irriga la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo. La pared posterior del corazón, el tabique interventricular, los nodos sinusal, el nodo auriculoventricular y el músculo papilar posterior. La coronaria izquierda tiene dos ramas, la rama descendente anterior izquierda y la circunfleja. Las grandes arterias coronarias epicárdicas se encuentran en la superficie del corazón. Tenemos las arterias intramiocárdicas que se ramifican y penetran en el interior del miocardio. Posteriormente se dividen y forman un plexo, que es el plexo subendocárdico. En ese plexo subendocárdico existen conductos anastomóticos que unen las pequeñas arterias entre sí. Cuando se produce la oclusión de los vasos grandes, las colaterales pequeñas aumentan de tamaño y presentan vías alternas para el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo coronario está controlado por factores físicos, factores metabólicos, factores nerviosos. Dentro de los factores físicos tenemos la presión arterial aórtica, producido por el mismo corazón, los factores metabólicos en relación a la necesidad de oxígeno. Tenemos las células endoteliales a nivel coronario y los miocitos propiamente dichos. Los miocitos producen potasio, ácido láctico, dióxido de carbono y adenosina. Y el endotelio produce óxido nítrico, prostaciclina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. También a nivel del endotelio se producen las endotelinas, que tienen función vasoconstrictora. De los previos hasta este factor hiperpolarizante derivado del endotelio tienen funciones vasodilatadoras. Cuando hablamos de este primer grupo, más importante es la adenosina. Y cuando hablamos de este segundo grupo, el más importante es el óxido nítrico. Las endotelinas también generan efectos importantes a través de la vasoconstricción. Dentro de los factores nerviosos identificamos la influencia del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático en relación a estímulos autonómicos. Por un lado, se produce la vasodilatación epicárdica y la vasoconstricción intramiocárdica, y en el sistema nervioso periférico la vasoconstricción de manera directa. El suministro y demanda de oxígeno. Recordamos algunos aspectos. El flujo sanguíneo coronario está regulado sobre todo por la necesidad de oxígeno del músculo cardíaco. En condiciones normales de reposo, el corazón extrae y utiliza cerca del 70% del oxígeno que hay en la sangre y que fluye por estas coronarias. Durante la actividad intensa, las coronarias deben aumentar ese flujo para cubrir las necesidades metabólicas del miocardio. El flujo sanguíneo normal promedio en las arterias coronarias es de 225 ml minuto, o cerca del 4 al 5% del gasto cardíaco total. Durante el ejercicio extenuante, el flujo coronario puede aumentar de 4 a 5 veces para cubrir los requerimientos energéticos del corazón. Aquí tenemos la imagen
del suministro y demanda de oxígeno. Determinan un balance miocárdico de oxígeno. Ese suministro miocárdico de oxígeno debe estar en relación a la demanda. Cuando hablamos del suministro miocárdico de oxígeno, hablamos de los siguientes factores. O ese suministro depende de la permeabilidad del vaso coronario, de la compresión de la pared ventricular, del tiempo de llenado diastólico, esto en relación a la frecuencia cardíaca. Pero ese suministro debe estar en relación con una demanda miocárdica de oxígeno. Y el suministro miocárdico de oxígeno tiene que estar en relación a una demanda miocárdica de oxígeno en un balance perfecto. La demanda miocárdica de oxígeno depende de la contractilidad cardíaca, de la frecuencia cardíaca y del estrés de la pared cardíaca. Se han identificado factores de riesgo cardiovascular como el hecho de ser una persona mayor de 65 años, el género masculino, antecedentes de patología cardiovascular familiar, el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias con colesterol elevado, la obesidad y el sedentarismo. Si ustedes se dan cuenta, estas son patologías muy frecuentes en nuestro medio y especialmente que se presentan a mayores. Y aquí viene, ¿qué son los síndromes coronarios? Los síndromes coronarios, como su nombre lo dice, denota la afectación de los vasos coronarios y por lo tanto describe una enfermedad cardíaca producida por la alteración de ese flujo sanguíneo coronario. La afectación coronaria generalmente es asintomática hasta su etapa avanzada, porque los canales colaterales vasculares se desarrollan al mismo tiempo que los cambios ateroscleróticos. De esta manera vamos a conceptualizar los síndromes coronarios como el síndrome coronario es aquel síndrome causado por el flujo sanguíneo alterado que genera isquemia miocárdica, angina hasta infarto. Eso generará defectos en la conducción, puede generar insuficiencia cardíaca y muerte súbita. O sea, los síndromes coronarios realmente son síndromes muy peligrosos que conllevan alteraciones muy graves que pueden resultar en la muerte del paciente. Cuando hablamos de los síndromes coronarios, identificamos la causa más frecuente o el primer eslabón, que es otra enfermedad también muy frecuente, la aterosclerosis coronaria. La aterosclerosis coronaria denota, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de lesiones fibroadiposas en la íntima de las arterias grandes y medianas. Hablamos de la aorta y ramas de las coronarias y arterias grandes que también irrigan el cerebro. No olviden, por favor, lesiones fibroadiposas, la aterosclerosis y su relación con el síndrome coronario. La aterosclerosis es la causa más frecuente de enfermedad arterial coronaria. Las lesiones clínicamente significativas pueden localizarse a nivel de cualquier parte de los vasos, pero tienden a predominar en los primeros centímetros de las arterias coronaria descendente anterior izquierda, circunfleja izquierda o en toda la extensión de la coronaria derecha. Esta es una representación de esta temida enfermedad, la aterosclerosis, a través de la identificación de esa lesión fibroadiposa, la placa aterosclerótica. La ruptura de la placa aterosclerótica y la consecuente trombosis es el componente patogénico más estudiado en los síndromes coronarios isquémicos. La presencia del núcleo lipídico, del casquete fibroso y las características inflamatorias celulares con gran infiltrado de macrófagos y linfocitos
son la piedra angular en la fisiopatología de este síndrome. La inflamación juega un papel muy importante, relevante en la inestabilidad de la placa. Esta es la placa aterosclerótica o lesión fibroadiposa. Tenemos el núcleo lipídico, tenemos la reacción inflamatoria en la que se identifican gracias a la presencia de macrófagos y linfocitos, y también tenemos este casquete fibroso. La inflamación juega un papel muy relevante en la inestabilidad. De esta manera, cuando hablamos de aterosclerosis, tenemos que hablar de placas estables y placas inestables. La biología de la placa, es decir, el tipo de placa, confiere el riesgo de producir síndrome coronario. De esta manera tenemos las placas estables. Estas placas estables son placas fibrosas, más concéntricas, con núcleos lipídicos intracelulares, sin signos de actividad inflamatoria y cubiertas por una gruesa capa de colágeno. Disminuyen el lumen del vaso y el cuadro clínico del paciente está en relación a esa disminución. Las placas inestables, estas placas inestables tienen características muy importantes. Entre ellas, presentan un núcleo lipídico grande, presentan un casquete fibroso muy delgado y presentan abundante reacción inflamatoria con la presencia de macrófagos y linfocitos, con una tendencia a la ruptura y la subsecuente trombosis intracoronaria. Este tipo de placas son altamente peligrosas porque están relacionados con síndromes coronarios agudos como la angina inestable y los infartos de miocardio. Las placas estables están relacionadas con la angina estable. Aquí tenemos una imagen de las placas. Las placas pueden ser una placa estable o fija y una placa inestable o también llamada altamente vulnerable. La placa estable genera una angina estable. Esto dijimos porque sí produce la obstrucción al flujo sanguíneo porque disminuye el lumen de ese vaso y va a generar una situación de isquemia. Pero tenemos las placas inestables o vulnerables. Estas placas que se caracterizan porque su núcleo lipídico es bastante grande, tenemos un casquete fibroso delgado y tenemos intensa reacción inflamatoria, va a promover la ruptura de esa placa y esa placa al romperse va a precipitar la agregación plaquetaria y una isquemia más grave. Esa isquemia grave va a mantenerse en el tiempo, va a producir lesión y posteriormente necrosis. Cuando hablamos de las placas inestables, hacemos la asociación con las anginas inestables y los infartos agudos de miocardio. Es importante recordar que los pacientes que tienen un cuadro clínico compatible con angina inestable e infarto de miocardio son considerados como pacientes de alto riesgo, con una mortalidad del 75%. ¿Y por qué se rompe la placa? También se llama accidente. Se han identificado factores hemodinámicos, factores fisiológicos, hasta factores psicológicos, pero también se ha visto que este accidente de placa se puede producir de manera espontánea. Dentro de los factores hemodinámicos se ha identificado el incremento de la actividad simpática relacionado a una variación diurna que es más frecuente en las primeras horas después de levantarse. Se ha asociado al incremento de la actividad simpática que produciría incremento de la presión, incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la fuerza contráctil cardíaca e incremento del flujo coronario. También se han identificado factores fisiológicos, por ejemplo, la actividad física, y se ha visto
que esa actividad física es mayor, obviamente, al levantarse en la mañana y al activarse el sistema nervioso simpático. Se han identificado también factores psicológicos. Muchas personas con infarto agudo de miocardio refieren un acontecimiento desencadenante. Casi siempre estrés emocional o actividad física intensa que ha generado el incremento del tono coronario y el incremento de la presión arterial. Y recordar que también la rotura de placa se puede producir de manera espontánea. También hay que recordar que la actividad simpática puede generar cambios en la agregación plaquetaria y en la actividad fibrinolítica, favoreciendo la trombosis. El accidente de placa o la rotura de la placa. El accidente de placa es la rotura de esa placa por esos diversos factores que hemos identificado. Eso genera la exposición a la superficie trombogénica y esto activación plaquetaria y la activación del sistema de la coagulación, generando trombina y el depósito de fibrina, produciendo posteriormente la oclusión, produciendo un trombo que es capaz de ocluir ese vaso, o produciendo un trombo que no ocluye totalmente el vaso, dando origen en el primer caso al infarto de miocardio con onda Q y en el segundo caso a la angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q. La rotura de placa o el accidente de placa. Cuando se produce, existe una exposición de superficie trombogénica y eso genera la activación plaquetaria y la activación del sistema de la coagulación, generando trombina y depósitos de fibrina. Esto, por un lado, puede provocar la oclusión de un vaso, ese trombo ocluye el vaso y tenemos el infarto agudo de miocardio con onda Q. De otra manera, se genera el trombo, pero este no ocluye totalmente el vaso y se forma la angina inestable y el infarto de miocardio no Q. Cuando se produce la atrosis y oclusión, se debe a la interacción compleja entre ciertos elementos, por ejemplo, el centro lipídico que contiene a las células espumosas, las células musculares lisas que se encuentran aquí, los macrófagos y las fibras colágenas. Tanto las células musculares lisas y las células espumosas del centro lipídico contribuyen a la expresión de un factor que es el factor tisular. El factor tisular se expone a la sangre e inicia la vía de la coagulación extrínseca, generando trombina y depósitos de fibrina. De esta manera, la enfermedad coronaria puede ser una enfermedad coronaria aguda o síndrome coronario agudo o una enfermedad coronaria isquémica crónica. Cuando hablamos de la enfermedad coronaria aguda o síndrome coronario agudo, involucra a la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Estos síndromes son una expresión de distintas fases de un mismo proceso. También tenemos la enfermedad coronaria isquémica crónica y aquí identificamos la angina estable crónica, la isquemia miocárdica asintomática silente y la angina variante vasoespástica o de Prinzmetz. Los síndromes coronarios agudos son un conjunto de entidades clínicas que tienen un denominador común, la obstrucción. Esta obstrucción puede ser parcial o total de una arteria por un trombo provocado por rotura o erosión de una placa. ¿De qué placa? De la inestable. Incluye la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Cuando hablamos de la angina inestable y del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, decimos que es un síndrome clínico. Ambos son síndromes clínicos en relación a isquemia miocárdica.
¿Y qué entendemos por isquemia miocárdica? La disminución del flujo sanguíneo a nivel miocárdico, e incluyen los cuadros anginosos inestables hasta el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. La angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación ST son la progresión de una angina estable con el consumo de la cocaína, especialmente en pacientes jóvenes, y también el posinfarto. Características clínicas: presentan dolor torácico o dolor precordial que aparece en el reposo y durante el esfuerzo, incluso con el esfuerzo mínimo. Dura más de 20 minutos, es intenso y de nuevo inicio. Es más intenso y prolongado frecuente de previos, es decir, que ya tiene el antecedente de cuadros similares, que se presentan al esfuerzo mínimo y al reposo. Al electrocardiograma, estos síndromes se caracterizan porque el electrocardiograma podría ser normal, pero podría identificarse también datos de isquemia. Por ejemplo, tenemos la depresión del segmento ST o la negativización de la onda T. Pero como les dije, también podría ser normal, puesto que los cambios son transitorios. En este caso es importante solicitar marcadores séricos de lesión miocárdica. Y estos marcadores séricos, si están presentes, nos orientan hacia el diagnóstico de infarto de miocardio, es decir, de un proceso isquémico por disminución del flujo sanguíneo. Se llegaría a una situación en la que existe lesión y necrosis del miocardio. Pero si este marcador sérico es negativo, se trata de una angina inestable. Aquí tenemos una explicación de la fisiopatología de la angina inestable y del infarto de miocardio sin elevación ST, haciendo una comparación con el infarto de miocardio con elevación ST. Si ustedes analizan, son 3 síndromes altamente peligrosos. Estos 3 síndromes se relacionan con las placas inestables. Aquí tenemos la fisiopatología de estos síndromes muy importantes: angina inestable, infarto de miocardio sin elevación ST e infarto de miocardio con elevación ST. Estos 3 síndromes se encuentran en relación con las placas de tipo inestable. Estas placas de tipo inestable van a generar trombos, agregación plaquetaria y la activación del sistema de la coagulación de la vía extrínseca y producir agregación plaquetaria, trombina y fibrina. Generan trombos que pueden ser no oclusivos y originan la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación ST. O pueden generar una oclusión. El trombo genera una oclusión y puede generar el infarto de miocardio con elevación ST. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de los infartos de miocardio, sea con elevación ST o sin elevación, hablamos de que hay lesión miocárdica. Y aquí debemos pedir marcadores séricos de lesión miocárdica: troponina, creatinfosfoquinasa, fracción MB, en nuestro medio troponina y creatinfosfoquinasa, fracción. Aquí también en esta imagen podemos identificar la placa estable en relación a un síndrome que es el síndrome de la angina estable. El infarto de miocardio con elevación ST. En este infarto de miocardio se ha producido la lesión y la muerte del tejido miocardio. Esto en relación secundario a una enfermedad aterosclerótica que ha generado las placas inestables. Esas placas inestables tuvieron el accidente de placa y se produjo la agregación plaquetaria y la activación de la vía extrínseca de la coagulación. El infarto de miocardio con elevación ST es abrupto, es decir, el paciente tiene dolor torácico, dolor precordial abrupto, opresivo, constrictivo, sofocante, subesternal y está irradiado hacia el hombro izquierdo, al cuello o a la mandíbula. Es prolongado, no cede con el reposo y si se le aplica nitroglicerina tampoco.
Puede presentar también epigastralgias, náuseas y vómitos. El paciente está taquicárdico, está ansioso. Y el paciente puede presentar posteriormente hipotensión y shock por lesión miocárdica. Este infarto tiene el dolor torácico o dolor precordial tiene características a las cuales se las ha denominado características isquémicas, entre ellas asociadas a la estimulación vagal con síntomas gastrointestinales, por ejemplo, las pirosis, las epigastralgias que puede presentar el paciente. Por hiperestimulación simpática tenemos taquicardia, ansiedad, inquietud, sensación de muerte, piel pálida y fría. Alteración de la función miocárdica con hipotensión y choque. Cuando hablamos del infarto de miocardio, hay que hacer la relación con el aporte insuficiente de oxígeno. Ese aporte insuficiente de oxígeno no es capaz de mantener la viabilidad de la zona que está sufriendo esa lesión y esta zona se necrosa. La necrosis se produce a lo largo del tiempo, comenzando por las zonas más vulnerables que son a nivel subendocárdico, progresando la necrosis hacia todo el espesor del miocardio, se torna transmural. El infarto tiene complicaciones, las arritmias, pericarditis, la insuficiencia cardíaca aguda con choque, los accidentes cerebrovasculares y la tromboembolia y defectos mecánicos. Aquí es importante hablar algo. La necrosis provoca inestabilidad eléctrica, dando lugar a las arritmias. La mayor parte de las muertes precoces por infarto de miocardio agudo se debe a la fibrilación. Las áreas de necrosis generan aquinesia, es decir, áreas que tienen falta de contracción, es decir, cuanto más extensa es la necrosis, más extensa es la zona aquinética. Por tanto, se altera la función ventricular. En casos muy infrecuentes, pero también suelen producirse, la necrosis es capaz de producir roturas miocárdicas, ya sea a nivel interventricular, rotura de la pared, o puede generar justamente por este defecto mecánico insuficiencias valvulares o la generación también de aneurismas a nivel. Cuando hablamos de infarto es importante que el médico tenga la sospecha diagnóstica. La sospecha diagnóstica consiste en pensar que un paciente que viene con dolor torácico o dolor precordial asociado a esos factores de riesgo que hemos identificado podría estar cursando un síndrome coronario agudo. La sospecha de que podría tratarse de algún síndrome coronario agudo que pone en riesgo la vida de ese paciente. Entonces, ¿por qué es importante tener esa sospecha? Porque justamente tenemos un tiempo para actuar. Ese tiempo se denomina la hora de oro. Es decir, es un tiempo muy valioso para actuar sobre ese paciente. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen en que se identifican las siguientes fases: fase de isquemia, fase de lesión y fase de necrosis, que corresponden a la hora de oro de ese paciente. La fase de isquemia se caracteriza por una disminución del flujo sanguíneo a nivel cardíaco. Esa isquemia se puede prolongar y genera lesión, esto porque se ha disminuido el aporte de oxígeno y nutrientes a ese miocardio. Si este persiste en la lesión, va a generar infarto con la necrosis, la muerte celular irreversible de esos miocitos. Esto es importante para el accionar. Es decir, se deben instaurar medidas para que ese miocardio no llegue a necrosis, porque la necrosis puede ser irreversible y este tiempo es muy importante para
las medidas de reperfusión que este paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico lo hacemos con la sospecha clínica de dolor que hemos ya caracterizado. Tenemos el electrocardiograma en este paciente. Aquí tenemos el electrocardiograma de este síndrome. Tenemos aquí un electro normal. En las primeras horas aparece la elevación del segmento ST. Posteriormente esa elevación también persiste, pero vemos que disminuye la onda R y aparece la onda Q. En el día 1 a 2 tenemos la inversión de la onda T. La onda T comienza a invertirse y tenemos la profundización de la onda Q. A los días vemos que ese segmento ST comienza a normalizarse y se invierte la onda T. Y en semanas podemos ver ST y normales y persiste la onda Q. Entonces fíjense qué interesante, elevación del segmento ST. Posteriormente tenemos inversión de la onda T. En esta imagen es un electrocardiograma de un paciente. Aquí vemos la derivación 1, la derivación 2, 3, 4, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces comenzamos a identificar la elevación del segmento ST. Vamos viendo dónde hay elevación del segmento ST a este nivel. Aquí también podemos identificar elevación del segmento ST en la derivación 1. Aquí también identificamos la elevación del segmento ST en ABL y también acá en la derivación B4, B5 y B6 también la elevación del segmento ST. Los infartos de miocardio pueden afectar toda la pared del miocardio y reciben el nombre de infartos transmurales o pueden afectar áreas más sensibles, por ejemplo el subendocardio. Cuando afecta el subendocardio, al electrocardiograma identificaremos un infranivel del segmento ST. Cuando afecta a nivel subepicárdico, identificaremos una elevación del segmento ST. La lesión miocárdica se acompaña de la presencia de marcadores séricos de lesión miocárdica. Esos marcadores séricos tenemos la mioglobina, la troponina y la creatinfosfoquinasa. Las más específicas, la troponina y la creatinfosfoquinasa. Estos marcadores de necrosis miocítica, aquí tenemos, esta es la célula miocárdica necrótica. Se ha lesionado y ha entrado en necrosis. Esa célula tiene un contenido intracelular, enzimas, y estas enzimas van a la circulación. Y en la circulación se puede identificar a estas como la troponina I y la troponina T. También a la mioglobina y también a la creatinfosfoquinasa fracción M. Posteriormente, ese contenido, el contenido intracelular de esa célula necrótica va hacia la sangre y en la sangre es que nosotros podemos identificar estos marcadores séricos de necrosis miocítica. Estos marcadores séricos tienen un comportamiento. Por ejemplo, vamos a comenzar de las más específicas. Pero ¿cuáles son más específicas? La troponina y la creatinfosfoquinasa. ¿Cuál aparece más pronto? La troponina a las 3 horas. A las 4 a 8 horas aparece la creatinfosfoquinasa. También tenemos marcadores inflamatorios y estos marcadores inflamatorios están en relación a la identificación de factores de riesgo de los síndromes coronarios. Tenemos los péptidos natriuréticos ventriculares para el diagnóstico, para la identificación de la severidad y para el pronóstico. El tratamiento tenemos manejo intrahospitalario, aquí se puede dar inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, justamente porque las arritmias son complicaciones muy graves.
los trombolíticos, los antiagregantes plaquetarios y otros medicamentos, ¿no?, antiarrítmicos. Aquí la anticoagulación es muy importante. También en esos pacientes que los vemos en la urgencia, en el manejo extrahospitalario, podemos darle al paciente oxígeno, podemos aplicarle nitratos y aspirina como antiagregante. En el tratamiento tenemos manejo extrahospitalario con oxígeno, nitratos y aspirina, y la trombólisis que sea lo más rápido posible, y el manejo intrahospitalario ya de del cuadro mismo y de las complicaciones, con la aplicación de antiarrítmicos, antiagregantes, anticoagulación, trombolíticos, etc. Sin embargo, también tenemos síndromes coronarios crónicos que también hay que tomar en cuenta. Entre estos tenemos la cardiopatía isquémica crónica, en la que la capacidad de las coronarias para suministrar sangre es inadecuada. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Las causas, la aterosclerosis nuevamente y el vasoespasmo. La estable crónica se asocia a la placa aterosclerótica estable y se relaciona cuando aparece en el ejercicio y en situaciones de estrés. Se alivia con el reposo y la administración de nitroglicerina. También tenemos la isquemia miocárdica sintomática. Esto se presenta en ancianos y diabéticos. Son cuadros isquémicos que no cursan con dolor. Se asocia a aterosclerosis y vasoespasmo con una alteración del flujo sanguíneo. Puede presentar o es sin dolor porque la isquemia es breve o pequeña, porque puede haber alteraciones en el umbral y transmisión del dolor. Esto, por ejemplo, muy frecuente en la denervación autonómica sensitiva de los pacientes diabéticos. Ojo, entonces el paciente diabético es muy posible que pueda presentar una isquemia miocárdica sintomática, es decir, un cuadro isquémico sin dolor. También tenemos síndromes coronarios crónicos asociados a espasmo. En esta imagen, que es una angiografía, podemos ver el intenso espasmo en la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda. Esta es la angina vasoespástica o Prinzmetal. En esta angiografía identificamos un vasoespasmo intenso en la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda. Esto es en relación con otro tipo de angina, que es la angina variante vasoespástica o de Prinzmetal, en la que el vasoespasmo genera una alteración del flujo. Este tipo de angina se ha asociado a diferentes causas, entre ellas disfunción endotelial, alteración del sistema nervioso simpático, incapacidad del metabolismo del calcio, producción alterada del óxido nítrico, fenómeno de Renault y migraña, ¿no? Se presenta especialmente en la noche y durante el reposo. Tenemos alteraciones del segmento ST, una onda T picuda, inversión de las ondas U, y en ocasiones se asocia también a arritmias. Para terminar, quisiera recalcar que el del 30 al 40% de los infartos afectan a la coronaria derecha, el 40 al 50% a la coronaria descendente izquierda anterior y del 15 al 20% a la arteria circunfleja izquierda. Entonces, ha sido un placer. Hasta pronto.